hermanos, Dios los bendiga, me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Y gracias por este medio, las redes sociales que hoy son de bendición para nuestra vida, por los cuales estamos congregados, Padre amado. Te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación. Sabemos que estamos congregados también a través de tu Santo Espíritu y por eso te damos gracias. Ahora yo en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que estamos en tu presencia, Padre amado, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. También, Padre Celestial, te pido que tu Santo Espíritu esté haciendo la obra en la vida de cada uno de mis hermanos, que estés tocando los corazones, Padre Celestial. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento, dice que las autoridades de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, cuando estaba Jesucristo en la tierra, dice que buscaban cómo tentarle. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a traer primeramente revelación de la palabra y nos vino a mostrar el camino que era la verdad y la vida que Él mismo era. ¿Por qué? Porque Él nos trajo la revelación de las palabras. ¿Por qué? Porque Él vino a desmentir muchas cosas del hombre, lamentablemente. Y así dice que le buscaban cómo tentarle. ¿Por qué? Porque dice que Él hacía prodigio, milagro y señales que nadie podía hacer, sino simplemente porque Él era el Hijo de Dios. Y dice que la autoridad de ese tiempo, los fariseos que nos representan la iglesia de ese tiempo, y los herodianos que estaban con el rey, el grupo político, si queremos llamarlo, dice que fueron a tentarle y le dijeron, reconociendo primeramente que era un siervo de Dios, le dijeron, viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Dice que ellos reconocían que Él era un siervo de Dios. Y así hoy en día le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos está mostrando quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando la verdad en tiempo y fuera de tiempo, a través de las redes sociales que son de bendición hoy para nuestra vida y para usted que está escuchando este mensaje. Y dice que ellos estaban bajo el imperio romano y ellos le preguntaban si era lícito dar tributo, si ellos tenían que pagarle al César o no. Y viendo Jesús, seguimos leyendo en el versículo 15, dice: Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Dice la palabra del Señor que Jesús sabía la hipocresía que ellos tenían, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la levadura, la doctrina de ellos lamentablemente era la hipocresía, porque decían algo, enseñaban algo que no lo vivían. Lamentablemente dice que ponían carga más de lo que podían llevar a las personas, que ni siquiera ellos la cumplían. Por eso Jesús le llamaba hipócrita a los fariseos, a la iglesia de ese tiempo, lamentablemente. Y hoy en día también vemos como las personas, las congregaciones, enseñan cosas que no son de Dios, pero hoy el Señor Jesucristo nos quiere mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque en su palabra Él nos dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Este pasaje en la Biblia lamentablemente lo enseñan mal, lo malinterpretan, y las personas, por no leer, como dice la palabra del Señor, que el pueblo perece por falta de conocimiento.
dice que le preguntaban si ellos tenían que dar el tributo al César. Y sí, por supuesto, nosotros como persona natural tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer todo. Pero Jesús le pide la moneda, la inscripción, el billete, lo que sea que representaba la plata en ese momento, y preguntaba en lo natural de quién era esa imagen. Y ellos respondieron del César. Y ahí es cuando lamentablemente enseñan mal o malinterpretan las escrituras y dicen que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí es cuando enseñan que el diezmo, muchas cosas que no son de Dios. Y hoy el Señor nos quiere mostrar esta palabra. Seguimos leyendo, dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El tiempo, la oración, estar con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, ¿por qué? Porque en este tiempo lamentablemente usan este pasaje en la Biblia para pedir el diezmo. Que sí, gloria a Dios si usted lo quiere hacer, pero tiene que ser de corazón y voluntario. No le pueden venir a imponer como lo están haciendo ahora, porque se excusan con eso. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús mismo, el Hijo de Dios mismo, nos mostraba que la plata representa al mundo, al gobierno, al que está de turno. Usted tiene que pagar su impuesto como corresponde, pero también tiene que brindarle su tiempo a Dios. Tiene que brindarle la oración, su intimidad, hacer la obra del Señor, visitar al enfermo, darle la mano al caído, orar por su hermano que está débil en la fe para que el Señor lo fortalezca. Y dice la palabra del Señor que el pueblo se maravilló. ¿Por qué? Porque Jesús trajo revelación a la palabra, y hoy Dios le quiere mostrar también la revelación de esta palabra, de este mensaje, que en estos tiempos lamentablemente lo usan para pedir diezmo, para pedir cosas que no son de Dios. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Jesús le decía, lo que nosotros tenemos que darle a Dios: amar a la justicia, ser justos, bondadosos, así como lo reconocieron a Jesús, porque Él era un hombre veraz, un hombre de verdad, de palabras de verdad, que hacía justicia, que no le importaba quién sea la persona que estaba adelante. Él conocía el interior, Él conocía las intenciones del corazón, así como conoce nuestras intenciones cuando nosotros nos acercamos a Él. Y dice también la justicia, amar a misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús les reprende a los fariseos, a la iglesia de ese tiempo, y los exhorta y le dice: ustedes diezman del comino, de la menta, pero se olvidaron de la justicia y la misericordia, que es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que tenemos que hacerla. Y en ese pasaje de la Biblia Jesús le decía: era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Era necesario. ¿Por qué? Porque el diezmo era para el pueblo de Israel. Hoy en día, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, pero tiene que salir de usted, y usted lo tiene que hacer de corazón, con un corazón verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le reprendía a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos daban siempre su diezmo, pero no tenían amor, no hacían misericordia para con los pueblos de Israel, y al contrario, lo querían apedrear, querían matar a los pecadores, cuando Jesús mismo, Él vino a buscar al hombre. ¿Por qué? Porque lo que se había perdido Jesús vino a buscar. Y así el Señor hoy nos quiere mostrar este mensaje, quiere mostrarnos la verdad de esta palabra. ¿Por qué? Porque he escuchado enseñanzas que dicen: no, Dios es justo, te da el 90% de tu sueldo y tú le tienes que dar el 10%, y no es así. El Señor no nos pide nada primeramente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y si usted, que es un padre, usted no le estaría pidiendo a su hijo, es mejor que nosotros compartamos tiempo con nuestro Padre Celestial antes que estemos dando algo obligado o algo forzado. ¿Por qué? Porque primeramente la ofrenda tiene que ser de corazón. Y el Señor Jesucristo, la única vez que habla del diezmo fue eso, cuando exhortó a esa iglesia de ese tiempo. Y hoy Dios nos quiere mostrar eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo lamentablemente están enseñando mal eso. Están diciendo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Están poniendo carga que ni siquiera las personas mismas ponen. Los mismos siervos de este tiempo están haciendo. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran que diezmar, tendrían que dar de todo y después tendrían que dar el diezmo, pero ese es otro tema. Pero el Señor hoy nos quiere hablar de eso, de que tenemos que ser justos, misericordiosos, hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es mejor la obediencia antes que el sacrificio. Mire lo que dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, que lo leímos el versículo 8, pero vamos a leer unos versículos más atrás. Dice en el versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, eso es lo que Jesús, eso es lo que la palabra del Señor nos dice, y después nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante Dios. ¿Por qué? Porque decía: ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? Porque muchas veces, lamentablemente, vemos cómo piden a la congregación y Dios no nos pide nada, simplemente que hagamos su voluntad, que seamos obedientes, que menguemos nosotros y que hagamos su voluntad, que lo busquemos mientras pueda ser hallado, que hagamos la voluntad del Padre, así como lo hizo Jesucristo. Él predicaba a toda criatura, no hacía excepción de personas, y así lamentablemente vemos cómo están exigiendo en las iglesias de este tiempo, lamentablemente, que las personas den más de lo que pueden tener. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuercen para su conveniencia, y no es así. El Señor no nos pide nada, simplemente que lo reconozcamos y que tengamos intimidad, que hagamos la voluntad del Padre, así como Jesucristo mismo lo hizo. Ahora vamos a leer en el libro de Mateo, mire lo que dice. Mateo capítulo 25, después si usted tiene tiempo en su casa lo puede leer más tranquilo. Mire lo que dice en el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Eso es lo que el Señor pretende de nosotros, no que nosotros diezmemos, que hagamos cosas por obligación o porque nos estén demandando. Siempre tiene que ser de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, Él ve la intención de nuestro corazón, Él ve si lo hacemos voluntario o no. Y es lo que dice el Señor, que tenemos que hacer esa voluntad, hacer la voluntad del Padre, así como Jesucristo lo hizo. Él mismo daba una parábola y daba a entender eso, que cuando nosotros hacemos esas obras, el Señor se alegra y se pone feliz, y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y es lo que hoy Jesús no quiere hablar, no quiere enseñar en la palabra. ¿Por qué? Porque Él primeramente dice que vino lo suyo y lo desecharon. Pero dice que los pobres, los menesterosos, la gente desechada por el pueblo de Israel en su momento, que no tenía que darle, ellos mismos aceptaron a Jesús y fueron salvos. ¿Por qué? Y ellos también fueron sanos. Y así vemos muchas veces hoy cómo Dios se glorifica en las personas humildes. ¿Por qué? Porque el Señor ve la intención del corazón, ve que nosotros no tenemos nada para darle, simplemente nuestro corazón y nuestro agradecimiento a Él. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy, nos quiere enseñar hoy. Vamos a seguir leyendo en la palabra. Mire lo que dice en el versículo... acá en el capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 41, mire lo que dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice la palabra del Señor que Jesús está viendo en el arca lo que están entregando las ofrendas, que son de corazón, y muchas veces lamentablemente obligado, porque el hombre lamentablemente tuerce la palabra y usa un versículo muy conocido que está en Malaquías 3:10, que dice: robará el hombre a Dios, trae todos los diezmos al alfolí, pero lo malinterpretan porque no leen la palabra. Pero eso es otro tema, otro día. Pero dice el Señor acá que Él veía cómo los ricos daban de la sobra, que eso también no puede representar el diezmo, el 10%. Pero dice que había una mujer viuda, una mujer que tenía todo su sustento y lo dio de corazón. Y Jesús dice que esa persona hizo más. ¿Por qué? Porque dio de lo que tenía. Y el Señor dice que así como prospera nuestra alma, quiere que prosperemos en todo. Tal vez esa viuda era pobre, pero era rica espiritualmente, y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos hoy, que Él no nos pide nada, que Él simplemente quiere que hagamos la voluntad del Padre, que sigamos los pasos de Jesucristo,
¿Por qué? Porque los apóstoles en el libro de los Hechos nos muestran también cómo ellos, aprendiendo de Jesús, dice que ellos no pedían nada, simplemente las mismas personas, la misma congregación salía de corazón dar las ofrendas, no pedían diezmo ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente tuercen la palabra y piden que pacten, que siembren en los siervos, y no es así. Hoy Jesús nos quiere mostrar esa verdad. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Volvemos otra vez al capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 16, dice: ellos le trajeron y le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. O sea que si usted está preguntando si tengo que pagar una cuenta, si tengo que hacer algo, hágalo en lo natural. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique y que nosotros podamos dar un buen testimonio. Pero también denle el tiempo a Dios, haga la voluntad del Padre, así como dice, si ve a alguien que está caído, ore por él. No, usted ve a alguien que está desamparado, ayúdelo espiritualmente, económicamente, si puede, también bajo oración. ¿Por qué? Porque el Señor también nos habla en una parábola del buen samaritano. Dice que pasó el sacerdote y miró a un hombre que fue robado, estaba al costado del camino, y dice que ni siquiera lo miraron, siguió su camino. Pasó el levita, también hizo lo mismo, pero dice que un hombre samaritano, que el hombre samaritano nos representa a alguien del mundo, un idólatra, dice que él hizo misericordia, él lo agarró, lo llevó a un mesón, a un hotel, y dice que se hizo cargo de él y le dijo al que estaba ahí que lo anote todo a su cuenta. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él nos ve al costado del camino y Él mismo toma todas nuestras cuentas, toda nuestra deuda, todos nuestros pecados, los llevó en la cruz del Calvario, y Él hizo justicia y misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Tenemos que hacer eso. Mejor es la obediencia antes que el sacrificio, dice la palabra del Señor. Tal vez usted estaba diezmando, estaba haciendo cosas que el hombre le decía porque no lee la palabra del Señor. Por eso hoy nos pasamos por varios versículos de la Biblia, porque el que habla tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Después, si usted tiene tiempo, le invito a que vuelva a escuchar este mensaje y que lo lea más tranquilo, más profundo, que el Espíritu Santo seguramente le va a estar mostrando la verdad y más cosas. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar a Dios que siempre es. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos. Proclama el reino del Padre.
aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos. Ese es su reino. No es solo palabras. Es verdad, es real. Ese es el reino. Es el reino. Y como creer, no solo es decir, es eterno y es su poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. No solo es decir, Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación, Padre amado, porque tu palabra nos dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a ser libre. Tal vez nosotros estábamos afligidos, Padre amado, porque nos ponían esa carga, Padre Celestial, porque estábamos mal enseñados por no leer tu palabra, pero hoy tú nos muestras, Padre amado, que Jesucristo mismo nos mostró la verdad hoy en la palabra, Señor. ¿Por qué? Porque nos mostró que es mejor hacer justicia y misericordia antes que hacer un sacrificio, Padre amado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dando con dificultades, Padre amado, tal vez llegamos con lo justo, Padre Celestial, por querer dar lo que el hombre nos pide, pero porque no leemos tu palabra. Pero hoy comprendemos también la importancia, Padre Celestial, de buscar, de escudriñar las Escrituras y de entender también, Padre Celestial, que tú no nos pides nada porque tú eres nuestro Padre amado y tú quieres que nosotros tengamos intimidad, que congreguemos, que estemos más en tu presencia, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú nos quieres bendecir con toda bendición, pero primeramente tenemos que buscar tu reino y tu justicia, dice la palabra, y lo demás viene por añadidura. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por mostrarnos esta revelación, este discernimiento, Padre Celestial, que hoy nos muestra la verdad también. Te pido, Padre Celestial, por la salud de la hermana Rocío, que estaba pidiendo oración por ella, Padre amado. Te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre Celestial, que tú te estés glorificando, Padre amado, que el fuego de tu Santo Espíritu esté tocando ahora, Padre amado, donde quiera que sea que esté afectada en su salud, Padre amado, y que pronto ella pueda dar testimonio que tú sanas, salva y liberta, Padre amado, donde el médico dice que no se puede y entra tu mano de poder, porque para ti no hay nada imposible. Por eso te damos gracias una vez más, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él está aquí. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo y espero que podamos poner esta palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Es mejor que congreguemos, que tengamos intimidad con el Padre, una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque Él no nos pide nada, simplemente Él nos quiere bendecir, así como nosotros con nuestros padres o nosotros que somos padres. Mejor es tener un tiempo con nuestros hijos antes que darle todo. ¿Por qué? Porque muchas veces malinterpretamos eso con el amor, de darle todas las cosas, pero no compartimos tiempo, no le preguntamos si le pasa algo, no le damos un abrazo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere que tengamos intimidad, que vayamos a lo secreto, que le demos lo que es de Dios, el tiempo, y también que hagamos la obra del Padre, que hagamos justicia y misericordia, que hablemos de Jesucristo, que Él es el único que sana, salva y liberta. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta la próxima. Levante tus pies y mientras más te busco, más